buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y gracias también a los ponentes que nos acompañan. En primer lugar, presentaré a los diferentes ponentes que nos acompañan. Agnès Van Zanten. Hola, Agnès, bienvenida. Es directora de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica, el CNRS, socióloga y doctora en sociología. Trabaja en el marco del Observatorio Sociológico del Cambio, que es un laboratorio de investigación del Instituto de Estudios Políticos de París, asociado al CNRS. Es directora del Grupo de Políticas Educativas del mismo organismo. Miembro del Comité Estratégico de la Agencia Nacional de Investigación de Francia y directora de la colección Educación y Sociedad. Sus principales temas de investigación son la construcción de desigualdades y segregaciones escolares, las dinámicas educativas locales, las políticas de educación, la comparación de sistemas locales y nacionales de educación, las teorías, los métodos, la difusión y la recepción de las investigaciones en sociología de la educación. El profesor José Joaquín Brunner, bienvenido y muchas gracias, es profesor titular e investigador de la Universidad Diego Portales de Chile, doctor en Sociología por la Universidad de Leiden, Holanda. Preside la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior en la Universidad Diego Portales. Presidió anteriormente el Consejo Nacional de Televisión, fue miembro del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y del Consejo de Ciencias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. En el año 2006 formó parte del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y en el año 2012 formó parte del panel de expertos que presentó recomendaciones de política al Ministerio de Educación. Asimismo, es exministro de la Secretaría General del Gobierno de Chile. El profesor Xavier Bonal, bona tarda, Xavier, moltes gràcies. Es director del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Sociología y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular y director del Departamento de Sociología de la UAB. Es director también del Centro de Investigación, Globalización, Educación y Políticas Sociales de la UAB, especializado en Sociología de la Educación y en Política Educativa. Ha sido consultor y evaluador de proyectos de la Dirección General de Educación de la Unión Europea y miembro fundador de la Red sobre Globalización en Educación en el ámbito europeo. Bien, en esta sesión lo que se pretende es que haya debate, intercambio de opiniones a partir, eso sí, de unas primeras presentaciones de los ponentes expertos en el tema que se va a abordar. Para ello, lo que nos planteamos es repartir el tiempo de tal forma que se pueda garantizar que haya debate, pero de tal forma también que se pueda garantizar que los ponentes pueden explicar lo que ellos estiman oportuno. Por lo tanto, a partir de una serie de preguntas, los ponentes harán una primera intervención que no será muy larga, será breve, de unos 10 minutos aproximadamente, en torno a la primera pregunta. A continuación habrá una segunda pregunta y también intervendrán. Para garantizar también que pueda haber debate entre los mismos ponentes, habrá una tercera ronda también corta. Pero lo que queremos fundamentalmente es que haya las opiniones también de todos los presentes y participantes. Para ello, ustedes pueden hacernos llegar en una hojita o en cualquier hoja las preguntas que tengan a bien formularnos. Además de dar lectura a esas preguntas que ustedes hagan, estimamos que habrá tiempo suficiente para hacer una ronda de preguntas verbales cerrada que responderán al final de todas las preguntas los diferentes ponentes. Y sin más, vamos a entrar directamente en el tema. El tema
que nos concita hoy aquí es la educación pública, una oportunidad para la justicia y la equidad social. Naturalmente, esto nos remite a cuál es el papel de las políticas públicas educativas y si pueden ser o en qué medida son generadoras de desarrollo y fundamentalmente de justicia y equidad social. Se atribuye a Aristóteles una frase que dice: la equidad es la justicia aplicada a cada caso concreto. La equidad, en definitiva, completa lo que la justicia no alcanza. No sé si esto sirve para animar a nuestros ponentes, pero el objetivo es ese, ¿no? Claro, equidad, por tanto, así entendida, pues a veces la utilizamos como sinónimo de igualdad, de ecuanimidad, de justicia, de rectitud, de equilibrio. Y si todo eso lo contextualizamos en el ámbito educativo, pues naturalmente, en primer lugar, habría que hablar del acceso igualitario a la educación. Pero más allá del acceso igualitario, la equidad y las políticas públicas educativas pretenden o deberían pretender lograr la compensación de desigualdades, ofrecer una educación de calidad a todas las personas, naturalmente sin distinción ni discriminación por razón de sexo, de clase social, de religión u otras posibles. Situado así el tema, la primera pregunta general a nuestros ponentes es, con carácter general, ¿cómo valora usted el papel de la educación pública como generadora de justicia y de equidad social? Y en su caso, y si lo considera pertinente, más concretamente, ¿cómo valora los logros del sistema educativo chileno en el conjunto de las diferentes etapas educativas, modalidades en cuanto a acceso, permanencia, rendimiento, etcétera? Tal y como convinimos, José Joaquín, inicias este turno, dispones aproximadamente 10 minutos. Muchas gracias. Yo en estos 10 minutos lo que quiero es tratar de hacer una suerte de ejercicio comparativo de Chile y su educación dentro del contexto latinoamericano, porque me llama mucho la atención que no llame la atención un hecho que es interesante, que sistemas de provisión educacional organizados de muy distinta manera en la región latinoamericana, sin embargo, producen resultados similarmente mediocres todos. Y resultados, además, distribuidos desigualmente. Es cierto que hay diferencias grandes en la forma de organizar la provisión educacional, participación de proveedores privados, estatales, privados independientes y privados con subsidio del Estado, mayor peso de los mercados o del Estado en la coordinación de los sistemas, mecanismos de centralización de las decisiones o de descentralización de las decisiones bien distintos, tradiciones diversas de nuestros sistemas educacionales a lo largo de los últimos 200 años, relación con la Iglesia, por ejemplo, católica, diferente en los diferentes países, todo lo cual hace pensar, bueno, aquí tenemos un ejemplo interesante de sistema con una gran diversidad institucional. Y sin embargo, los resultados, como decía, y ahora tenemos pruebas que nos permiten, por lo menos en los dominios básicos de competencias cognitivas, medir a lo largo de un periodo relativamente largo, 15 años, resultados en manejo matemático, en comprensión lectora, en razonamiento científico, por lo menos para 8 países latinoamericanos consistentemente a lo largo de 15 años. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay. Si bien es cierto que en ese conjunto, y me da un poco de pena tener que decirlo como chileno, Chile lidera en los resultados, sin embargo son resultados que uno diría en general para las pretensiones que podemos tener en América Latina a comienzos del siglo XXI, insatisfactorios. Los resultados que obtenemos y su distribución social entre distintos grupos y clases en la sociedad. Bueno, puestas así las cosas, uno se pregunta qué es lo que tienen en común estos sistemas. Yo diría que tienen en común obtener
un resultado que es el más dramático, que muestra que entre un 33, digamos un tercio de los alumnos de un país, hasta un 75% de los alumnos a los 15 años, y voy a usar la prueba PISA y no la TERCE en este momento, consistentemente aparecen con resultados que muestran que no tienen a esa edad las competencias mínimas que se espera una persona debiera tener a los 15 años cuando da la prueba. No estoy diciendo que tengan unas competencias y las dominen mal, que su manejo sea mediocre, es simplemente que no han adquirido el mínimo posible que se mide en esta prueba, como digo, entre el 33% en un país hasta el país que le va peor, un 75%. Ese me parece a mí que es el problema más serio que enfrentamos en América Latina. En la segunda parte tendremos tiempo para hablar un poco más de las políticas, pero déjenme agregar a esto que es común a todos nuestros países otras cosas que son comunes. En común todos nuestros países, y aquí está el problema de la distribución social, muestran que los alumnos, obviamente la mayor parte de los alumnos que se encuentran en este tercio, hasta 2/3 o 3/4 que les va muy mal en las pruebas, provienen de los 2 cuartiles, o sea, del 40% de jóvenes de hogares con menor capital económico, social y cultural. Eso es obvio y está en común. Está en común que el gasto por alumno en todos nuestros países es reducido, incluso mirado en relación al ingreso per cápita de varios de estos países. Hoy día, sin embargo, todavía el gasto por alumno, tanto en la educación primaria como en la secundaria, es decir, en todo el ciclo de la educación obligatoria, es bajo, es relativamente bajo. Y esto, por lo tanto, le dice a uno algo que los sociólogos venimos leyendo o diciendo desde los años 60, con el famoso informe de Coleman en los Estados Unidos que decía, mire, en realidad los problemas de la educación son en primerísimo lugar problemas de la familia, del hogar, de la desintegración de las comunidades, de los grupos y de las clases más postergadas. Ahí está la clave de los problemas de rendimiento, de logros de aprendizaje de la educación, y ahí están también las raíces de los problemas de mala distribución de las oportunidades educacionales y de los resultados educacionales. Y eso en realidad aquí es, a mi juicio, de una completa obviedad para los sociólogos, debiera llevar a pensar de que en realidad las políticas, que es la segunda parte a la cual vamos a dedicar esta mesa, debieran orientarse primero que nada al hogar, a la familia, a lo que está ocurriendo, digamos, con nuestras comunidades, con los padres, cuáles son sus niveles educacionales, cuál es su empleo, el nivel de ingreso, qué tipo de habitación tienen, cuál es el capital social de estos grupos, etc. En segundo lugar, obviamente, a lo que ocurre antes del colegio, entre los 0 años y los 5 años, es decir, la educación temprana y el cuidado de los niños, que hoy día además ya interdisciplinariamente todo el mundo acepta que es el momento en que la educación tendría la mayor posibilidad de compensar desigualdades de la cuna. No es a nivel de la educación superior, por cierto. No es tampoco en la educación secundaria, ni siquiera en la primaria. Es durante los 5 o 6 primeros años y particularmente durante los 3 primeros, que es donde están ocurriendo todos estos fenómenos que hoy día la neurobiología del aprendizaje nos muestra que son fundamentales para todo lo que va a ocurrir después. Y efectivamente es un tema que recién ahora la comunidad de investigadores en educación están empezando a tomar en serio, entre otras cosas porque una ciencia de alto estatus, como es la neurobiología, ha empezado a tratar de estos temas, ¿no? Y claro, había quienes lo trataban antes, pero no tenían ese mismo estatus, que eran, no sé cómo llaman acá, las parvularias, como llaman aquí también, llaman parvularias. Bueno, siempre dijeron, mire, lo más importante es lo que ocurre en este periodo de tiempo. No tenían el poder científico que hoy día tienen nuestros colegas de algunas ramas de la ciencia biológicas que nos dicen, sí, efectivamente lo que ocurre en estos años es fundamental
para ver cómo una persona luego se va a convertir en un aprendiz relativamente potente y autónomo a lo largo, y crecientemente autónomo a lo largo de su trayectoria escolar y después en la universidad. Bueno, concluyo en esta primera ronda diciendo que me llama la atención a mí, sé que ese es un tema polémico y por lo tanto lo estoy poniendo para que sirva a la conversación con los colegas y con ustedes. Creo que tenemos una verdadera obsesión con ciertos aspectos institucionales de la organización educacional, cuando todo debiera llevar a pensar que en realidad si uno sigue las lecciones de la sociología y mira además la experiencia de las políticas públicas en nuestro país, que en realidad la institucionalidad, si bien tiene una cierta importancia, desde el punto de vista de la calidad de los aprendizajes y de la distribución de los resultados del aprendizaje, son factores más bien marginales. ¿Cuál es la persona jurídica de los sostenedores? ¿Cuánto interviene en distintos tipos de mecanismos? Y a mí me parece, y por eso partía por ahí, que América Latina es la mejor expresión de eso. América Latina, que tiene una variedad de sistemas desde mucho más público estatales hasta más público pero gestionados por el sector privado, que tiene toda la gama y distintas gamas de tradiciones, distintos tipos de políticas educacionales, distintas formas de ensayar mecanismos de financiamiento, poderes sindicales diversos del magisterio, mecanismos de asignación de recursos diversos. Sin embargo, todos tienen resultados, como digo, más bien mediocres. Y curiosamente Chile, que le ha puesto tanto empeño a la parte institucional últimamente, tiene o ha tenido históricamente los mejores resultados comparativamente dentro, vuelvo a repetirlo, dentro de lo insatisfactorio. Entonces me parece que es un interesante ejercicio, tanto desde el punto de vista de la sociología como de la política pública y de la política pública comparada, tratar de entender efectivamente cuál es el balance que uno debiera tener frente a sí cuando diseña políticas educacionales que buscan una mayor equidad. ¿Qué peso otorgar a los factores propios de la familia, los padres, el hogar, la cuna? ¿Cuánto sopesar lo que ocurre entre 0 y 6 años y luego en la escuela como tal, profesores, ambiente de la sala de clase, currículum y todo lo que sabemos que puede hacer de una escuela algo más o menos efectivo? Y finalmente, ¿cuál es la real y efectiva peso que pueden tener los factores institucionales? La organización de la burocracia, la personalidad jurídica de los sostenedores, el tipo de mecanismo de coordinación, cuánto pesan y cómo debiéramos orientar las políticas. Muchas gracias, José Joaquín. Xavier, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Déjenme también comenzar por el agradecimiento a la invitación a formar parte de esta mesa. José Joaquín sabe provocar muy bien y creo que ya ha puesto algunos puntos sobre la mesa que merecerán el debate. Déjenme empezar de todos modos por una reflexión inicial, que es la que está planteada en la primera pregunta que se nos hacía, ¿no?, sobre el papel de la educación pública como generadora de justicia y equidad social. Antes de hablar del caso chileno y de alguna referencia que creo que merece la pena hacer al caso español. La primera reflexión es que el peso de la educación pública para la equidad y la justicia social es absoluto, bajo mi punto de vista. Es decir, solamente desde una concepción y conceptualización de educación pública, que no quiere decir necesariamente exclusivamente de titularidad pública, pero sí de interés público, es posible construir la equidad y la justicia social. A partir de ahí, evidentemente, deberíamos ponernos de acuerdo en definir equidad, en definir justicia social, en tomar decisiones en cuanto a qué aproximación o qué teoría de la justicia es la que nos parece válida para medir esa equidad. Pero yo tengo la impresión que se tome la teoría que se tome, desde posiciones como la de Rawls a posiciones como la de Nancy Fraser o incluso a la de Romer sobre el esfuerzo, cualquiera de las aproximaciones nos lleva a pensar que solamente el concepto de equidad, de justicia, se consigue desde una lógica de provisión o de educación pública.
Piénsese, por ejemplo, en los términos de Fraser en cuanto a entender que los principios de justicia social funcionan a partir de redistribución, de reconocimiento y de representación, o lo que es lo mismo, de igualdad, de diferencia y de participación. Yo creo que la historia nos demuestra, y el caso de España me parece un ejemplo validísimo en este sentido, que solamente desde el interés público es posible dar respuesta a estos retos que suponen la equidad y la justicia social. ¿Significa, y aquí vamos a un punto clave, creo, ¿significa esto que no hay espacio para la provisión privada? Yo creo que no significa esto. Significa que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con definir aquello que entendemos como interés público. Es cierto que cada vez que hemos tenido modelos de cuasimercado o de mercado más puro, como es el caso chileno, a lo que hemos asistido es a la generación de un tipo de intereses privados diversos, pero siempre en buena medida, o se han creado condiciones para que existan intereses distintos al interés público. Depende entonces de las condiciones de quién pone y quién fija las reglas del juego, la capacidad de hacer entrar a esos actores manteniendo una lógica de equidad y de justicia social. Yo creo que este es el gran reto. Si uno, por ejemplo, repasa la historia contemporánea de la educación en España, el gran problema, el gran reto ha sido la dualización y la polarización de un sistema educativo que no ha sido capaz de mantener el interés público. Y no lo ha sido incluso cuando se han generado reformas que han intentado poner en la propia ley el concepto de interés público, como es en el caso de Cataluña mismo, por ejemplo, con resistencia activa por parte de algunos sectores de que incluso no se utilizara esa misma terminología. Hemos pasado, y ahí creo que estamos, cuando hablemos de políticas y de posibles reformas en este terreno, creo que estamos en un entorno en el que la tradicional lógica de que la provisión era por defecto pública y que el mercado, en todo caso, el mercado no, la provisión privada, precisamente no el mercado, debía ser complementaria de la planificación, a un terreno en el que prácticamente se interpretan las cosas a la inversa. Es decir, no es el mercado que va donde no llega el Estado, sino básicamente ofrecemos educación a través de mecanismos de mercado porque el Estado no la provee en condiciones, no provee la eficacia deseada, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo un modelo muy hipócrita en este sentido porque el mercado sigue sin ir donde no hay posibilidad de subsistencia, ni de beneficio, ni de lucro. Las zonas rurales, por ejemplo, prácticamente no ponen los pies allí, pero en cambio la lógica de provisión o la lógica de planificación acaba siendo esta. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene este país en cuanto a desequilibrios y desigualdad pasa precisamente por no haber incorporado la lógica de la provisión privada a la lógica de la planificación pública. Es decir, tú puedes tener un sector, una lógica de planificación donde ofreces una provisión fundamentalmente pública y allí donde no llegas, porque no tienes suficientes plazas, por las características que sea, complementas con el sector privado y con un sector privado de interés público porque sigue esas reglas de juego. Esto es lo que precisamente no ocurrió en España en los últimos años, no ocurrió en Chile, ante un Estado que, además, lejos de intentar regular la actuación del sector privado, lo que acabó haciendo fue fundamentalmente abandonar sus funciones y delegar en sectores como los propios sectores del mercado con ánimo de lucro y, especialmente en el caso de España, en la Iglesia Católica, un tipo de funciones que diferían claramente del interés público. La búsqueda del lucro, la búsqueda del elitismo o la distinción, la búsqueda de un cierto control ideológico, todos estos aspectos descuidaban, por lo tanto, todos los otros elementos necesarios para la equidad y la justicia social. Así las cosas, uno de los grandes indicadores que nos demuestra hasta qué punto un sistema es suficientemente equitativo o justo, estamos todavía en esta fase de diagnóstico,
es el comportamiento de las clases medias, creo. Es decir, cuando el sistema mejora en calidad y equidad, las clases medias son el termómetro que nos indica que la demanda es capaz de moverse. Hay un sector de clases populares o en situación de pobreza que no tienen capacidad de elección y están siempre en el sector público, otro sector que siempre irá al mercado, pero hay un sector que es elástica su demanda y se mueve en función de no solo de cuestiones de precio, sino también de cuestiones de calidad. En España, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro. En los años 80, en la medida que fue ganando calidad el sector público, conseguimos que las clases medias salieran del sector concertado y fueran a parar al sector público. En cambio, la crisis, la reforma de los 90, con la LOCSE en su momento, llevaron a balances distintos, a un comportamiento de esas clases de forma distinta. ¿Cuál es el balance, para ya ir cerrando, desde el punto de vista del logro académico y de las cuestiones de la desigualdad? Cuando uno mira Chile, por ejemplo, yo lo miro como outsider, por supuesto, pero sí que hemos hecho investigación sobre el terreno y hemos hecho análisis de distintos datos. Pues bueno, hay cuestiones que son muy ambivalentes. Coincido plenamente con José Joaquín cuando señala que los resultados han sido altamente muy mediocres. En cambio, por ejemplo, hay un indicador que es muy significativo. El nivel de población adulta con enseñanza secundaria superior es del 61% en Chile, superior a la media de la OCDE. Es decir, desde un punto de vista de provisión de oferta y de lógica de demanda, el mercado educativo chileno lo que ha generado es un volumen de expectativas que en absoluto se corresponde con después los resultados mediocres que ofrece. Es decir, si hay padres y madres chilenos aquí, que seguro que los hay, la mejor recomendación es no escolarice a su hijo en Chile, porque es caro y los resultados son malos. Pero en cambio, las expectativas son tan altas, perdonen, es una ironía, por supuesto. La situación es tan extrema desde este punto de vista que en cambio la expectativa es tan alta que el volumen de demanda es alto. La importancia del preescolar, que señalaba José Joaquín Brunner también. Estamos en estos momentos viendo que Chile ha generado un tramo obligatorio con niveles de escolarización superiores al 90% y que están en ello. Pero, efectivamente, puntuaciones PISA muy pobres y extremadamente desiguales. Es decir, para la reflexión inicial, es decir, para este viaje hacía falta tanta desigualdad. Es decir, para llegar a estos niveles mediocres, para un poco darle la vuelta a la reflexión sobre la institucionalidad, ¿no? Hasta qué punto es importante o no. Para llegar a este punto era necesario tanto mercados y, a pesar de que realmente son superiores los resultados respecto a la media latinoamericana, pero todo hace pensar que el precio de la desigualdad que se ha pagado, probablemente en términos de desigualdad educativa el país más desigual del mundo en estos momentos, pues quizá no merecía la pena para este resultado. Con niveles de gasto público en educación muy modestos, pero de gasto privado elevadísimos. Chile tiene niveles cercanos al 45% de todo el gasto, es de naturaleza privada. Por lo tanto, el esfuerzo de las familias en educación tiene que ser absolutamente muy grande. Y ahí viene una última reflexión que dejo para reflexionar y para el debate, que es precisamente lo que ha frenado probablemente, más allá de aspectos que tienen que ver con déficits familiares, que me parecen muy importantes, como señalaba José Joaquín Brunner, y con otras cuestiones, el tema clave de que para mejorar los resultados es necesario, a partir de cierto punto, reducir la desigualdad. Es decir, hemos estado ante paradigmas que constantemente nos han dicho que equidad y excelencia eran aspectos contradictorios, que o perseguías uno o perseguías lo otro. Sabemos, especialmente la OCDE y los análisis PISA han contribuido mucho a ello, que esto no es así, que precisamente las mejoras de calidad se obtienen por la vía de la reducción de la desigualdad. Ahí, en gran medida, seguro que los resultados mediocres de Chile se explican por la extrema desigualdad. Agnès, tienes la palabra.
Muchas gracias a los organizadores de este evento. Estoy muy contenta de estar aquí, a la vez porque, aunque mis investigaciones las llevo en Francia, me gusta mucho hablar en castellano y aparte, como soy latinoamericana de origen, también pues me gusta mucho hablar en situaciones ante Latinoamérica. Para hacer un poco la relación con las dos intervenciones precedentes, quisiera primero que todo decir que obviamente que la desigualdad delante de la escuela es mucho más importante que la desigualdad que produce la escuela, lo que invita a reorientar las políticas, la coordinación de las políticas y la coordinación también del trabajo de investigación. Pero por lo menos se le puede pedir a la escuela que no sea más desigual que la sociedad. O en muchas sociedades la escuela agrava la desigualdad social dentro de la sociedad. El segundo punto, que hace más bien una relación con lo que acaba de decir Xavier, tiene que ver con el hecho que sí, pienso que muchos de nosotros aquí queremos defender el modelo de la escuela pública como un modelo que debe estar en el centro para la búsqueda de la justicia y la equidad. Al mismo tiempo podemos ver que en la realidad la presencia del Estado, la presencia de una enseñanza pública no es una garantía que eso exista y que debemos explorar bajo qué condiciones una escuela pública puede ser justa y dar equidad para todos los alumnos. Entonces, quisiera referirme primero al modelo francés, primero porque al principio puede parecer como un contrapunto totalmente diferente de la realidad chilena, pero quisiera en un segundo tiempo mostrarles que está cada vez más cerca de la realidad chilena de cierta manera. Entonces, los rasgos, digamos, históricos del sistema francés lo alejan mucho del sistema chileno por la presencia, para empezar, muy fuerte del Estado. Aún actualmente en el sistema francés el Estado está extremadamente presente desde el preescolar hasta la universidad, que generalmente son sectores en los cuales en muchos países la presencia del sector privado es muy elevada. En Francia prácticamente toda la educación preescolar es pública y la educación universitaria, aunque hay cambios recientes, hasta hace muy poco tiempo era 7% nada más de los estudiantes que estaban en instituciones privadas. Entonces era un sector público inmenso que generó una gran inversión del Estado, una burocracia estatal muy importante también. Un sistema también muy diferente del sistema chileno, porque un sistema muy centralizado, muy estandarizado, no solamente centralizado, sino con una política muy homogénea, programas centrales, formación central de los profesores, sistema de inspección a nivel nacional, es decir, toda una especie de dimensiones que contribuían formalmente a que fuera un sistema muy centralizado y muy homogéneo. Es un sistema también muy diferente en el sentido de que se construyó de una manera doble, de una manera una enseñanza totalmente dirigida hacia la formación de las élites, cuyo núcleo, contrariamente a muchos países, no fue la enseñanza superior, sino el liceo que creó Napoleón, que se convirtió en el núcleo de formación de las élites, y no es por lo tanto extraño observar que en Francia una parte de la enseñanza superior tiene aún actualmente lugar en los liceos, que son, como lo han llamado algunos historiadores, el imperio medio del sistema francés. Y, por el otro lado, una escuela primaria que se desarrolló de manera totalmente autónoma con respecto al modelo del liceo. El modelo del liceo tenía sus pequeñas clases del liceo, que eran la primaria del liceo, y la escuela primaria era para los pobres y no llevaba al liceo. Era muy difícil saltar de la escuela primaria al liceo, aún para los mejores alumnos. Última característica, vamos a decir rápidamente, histórica del sistema francés, es el énfasis en la igualdad, muy ligado por supuesto a la Revolución Francesa, pero un modelo de igualdad muy característico, extremadamente individualista, es decir, que la igualdad es cada individuo, y un modelo extremadamente ambicioso en el cual había, pero de una manera muy diferente de lo que acaba de decir Xavier, una unidad completa entre excelencia y igualdad, porque el modelo es que la igualdad es que cada uno debe ser capaz de ir lo más lejos posible que lo permita su talento, sus capacidades y sus deseos.
Esos son los rasgos históricos que nos alejan mucho del modelo chileno, pero si observamos la situación actual vamos a ver que hay muchas cosas que cada vez se parecen más, en cierta manera, al sistema chileno. Primer rasgo importante es que la presencia muy importante del Estado y del sector público nunca destruyó totalmente la presencia del sector privado. Se mantuvo un sector privado que hasta la Segunda Guerra Mundial era un sector privado que se financiaba él mismo y se diferenciaba profundamente en el plano ideológico del sector público con dos clientelas bastante diferentes. El gran cambio luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el sistema en que el Estado paga por las instituciones privadas, por la mayoría de las escuelas privadas, muy parecido al sistema español actual, las escuelas privadas aprovecharon toda esa mana de dinero que le llegó al sector privado, no solamente para fortalecerse y expandir su área de reclutamiento de alumnos, sino también para cambiar sus objetivos. Es decir, que hoy en día en Francia el 98% de las escuelas privadas son católicas, pero cada día son menos católicas. En realidad ofrecen una oferta extremadamente variada de todo tipo de necesidades, que lo que hace que muchos padres dicen la escuela pública es el molde y la escuela privada es para todos los que nos queremos salir del molde de muchas maneras diferentes, por la excelencia, porque estamos en fracaso escolar, porque queremos más valores, por muchas razones diferentes. Entonces, en ese sentido vemos que hay una cercanía más grande con el sistema chileno por la importancia del sector privado. Para esto tenemos que ser muy vigilantes en las maneras como se mide la influencia del sector privado. Si enfatizamos nada más cuántos alumnos están en el sector privado representa 20% de la población de los alumnos. Pero si estudiamos las trayectorias de los alumnos, vemos que 2 alumnos de cada 5, una familia de cada 2, ha utilizado el sector privado en algún momento de los estudios de sus hijos. Es decir, que tenemos que hacer estudios longitudinales y no nada más estudios en un momento dado. Segundo aspecto muy importante es que el sistema francés tuvo una época de democratización importante, como muchos sistemas europeos luego de la Segunda Guerra Mundial, digamos entre los años 60 y los años 80, pero a partir de los años 80 vemos que todo lo que se logró durante esos 30 años, que se llaman los 30 gloriosos, porque también fueron el periodo de expansión económica, se ha ido progresivamente destruyendo, y lo que vemos es una situación bastante parecida a la situación chilena, que se observa en muchos otros países también, es decir, una segmentación horizontal del sistema. Cada vez los alumnos tienen trayectorias más largas y lo que importa no es si los alumnos van a secundaria, si los alumnos van al sistema superior, sino a qué secundaria van los alumnos, a qué superior, porque las diferencias entre las escuelas son cada vez más grandes. Y no solamente entre las escuelas, sino dentro de las escuelas, con diferentes opciones que se han mantenido en las escuelas y que permiten trayectorias privilegiadas dentro de un sistema formalmente homogéneo. Esto se ha acentuado porque la otra característica que evocaba, la descentralización, hay una gran descentralización del sistema, y la descentralización más la expansión del sistema ha creado una incapacidad casi total del Estado por controlar lo que está sucediendo dentro del sistema, entonces una poca capacidad de reactividad ante las estrategias de las escuelas como la de los padres. Último punto que quisiera abordar es el hecho que el modelo de igualdad del que les comentaba, de ir lo más lejos posible, durante mucho tiempo fue un modelo que se presentaba como un modelo muy meritocrático en el cual los alumnos de la clase pobre podían surgir dentro del sistema. El sistema francés sigue siendo en ese sentido diferente del sistema chileno porque recompensa extremadamente la meritocracia. Lo que pasa, y eso es un tema que lo voy a abordar más en una conferencia que voy a dar este viernes en otro marco, es el hecho que cada vez se compra más la meritocracia y que entonces tenemos que reflexionar sobre qué es la meritocracia hoy en día. Y otro aspecto también innovador es el hecho de cómo se hacen surgir a estos alumnos y lo que ha generado esta situación. En algunos de mis escritos recientes yo he escrito que la política actual francesa, que es consensual entre todos los partidos políticos, es cómo salvar a los alumnos brillantes encerrados en las escuelas de la periferia. Y todo el mundo está de acuerdo que debemos salvar esa minoría de alumnos muy brillantes que están perjudicados por el sistema.
Pero en cuanto a la reflexión de qué vamos a hacer con la gran mayoría de los alumnos que no son tan brillantes y que no irán tan lejos en el sistema, allí por supuesto no hay acuerdo y cada día vemos que no hay política para esos alumnos, pero en la segunda parte espero darles algunas pistas. Gracias. Muchas gracias, Agnès. Iniciamos la segunda ronda. Ahora os recuerdo que disponemos de un poquito menos de tiempo, aproximadamente unos 7 minutos. Y la pregunta para esta segunda ronda es, en vuestra opinión, ¿qué políticas y qué actuaciones deberían desarrollarse desde el sistema educativo chileno para mejorar la equidad social? Muy bien. Estamos siendo muy disciplinados, como recuerda el moderador, y intentaremos seguir en la misma línea. Voy a referirme básicamente, casi de forma telegráfica, a una primera valoración de la reforma educativa que se está llevando a cabo en Chile, vista, una vez más, repito, con cierta distancia. Nosotros, cuando hicimos nuestro trabajo de campo, todavía no se habían iniciado y, por lo tanto, lo estamos viviendo un poco más a distancia. Entonces, yo, visto desde fuera y sobre el papel, luego la experiencia y la institucionalidad pondrá sus peros en esto, pero yo diría que tiene 3 grandes virtudes las reformas que ha emprendido el gobierno chileno en estos momentos. Primero, porque interviene en la línea de la reflexión que hacía al principio, intenta fijar reglas del juego, ¿no? La privada puede seguir existiendo, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta, y no lo hemos dicho, que el 56% de los niños chilenos están escolarizados en escuelas privadas, subvencionadas. Luego otra parte, que no recuerdo el porcentaje ahora, está en escuelas simplemente particulares pagadas, y el sector público cubre una parte cada vez más pequeña de la demanda. Pero la reforma ataca 3 pilares que creo que son claves, ¿no? El tema del precio, es decir, tienen que existir regulaciones sobre el precio, que hasta ahora, como saben, no era así, desde que se aprobó el sistema de copago. La selección académica, formalmente prohibida anteriormente, pero que se seguía practicando o se sigue practicando, y el tema del lucro. Una segunda virtud que creo que es importante y que es algo que no se ha hecho en España, que se debería haber hecho, es, y siempre utilizo esta metáfora, utilizar el bisturí para el sector privado. Es decir, saber distinguir, no estamos hablando de operación a corazón abierto, sino de algo micro, de una operación de microcirugía, donde se permita distinguir qué escuela es efectivamente de interés público y cuál no. Es decir, en qué condiciones las escuelas devienen de interés público y que no. Y esta es una cuestión clave, porque si no, es lo que ocurre en España en estos momentos, que cuando hablas de sector privado concertado, tienes un sector que todo recibe el mismo tipo de condiciones, pero internamente es extraordinariamente diverso, con escuelas que efectivamente son de interés público y otras que siguen persiguiendo puramente el lucro. Y esto debe tener plasmación desde un punto de vista de lógica de financiación, que aquí no la tiene. Aquí se intentó aprobar lo de los contratos programa, a lo que me referiré inmediatamente, y no se pudo llevar a cabo en gran medida debido a la crisis. Y en tercer lugar, paralelamente, y esto es absolutamente importante, nada de estas reformas tendría sentido si no se impulsa simultáneamente un proceso de mejora de la educación pública. Y la mejora de la educación pública en Chile pasa en gran medida por la desmunicipalización. No porque la descentralización educativa sea mala per se, en absoluto. Hay modelos descentralizados que funcionan especialmente bien. Pero en el caso de Chile, la municipalización de la educación supuso la confirmación de que la educación pública estaría solamente atendida por gobiernos locales con poca capacidad regulativa y de financiación y con desigualdades territoriales extremadamente importantes. Yo creo que esto es un reto de magnitud, por supuesto, pero que si no se trabaja simultáneamente, intentar intervenir sobre la equidad modificando solamente las condiciones del sector privado no tiene sentido. ¿Por qué?
Porque una vez más el termómetro nos lo da la clase media. Todas estas reformas dejarán de tener eficacia si no se consigue que un sector significativo de la clase media empiece a ver el sector público de la educación como un sector deseable. ¿Cómo hacerlo? Telegráficamente. Creo que hay cuestiones, ¿cómo mejorar la educación pública? Este es un reto de magnitud, repito, más allá del tema de la desmunicipalización, creo que hay temas que son claves. Uno, la mejora de la calidad del profesorado, absolutamente central. La calidad de un sistema, se ha dicho muchas veces, y es cierto, es la calidad de su profesorado. Por lo tanto, ahí hay un tema clave. Condiciones laborales, pero también actualización pedagógica, profesorado preparado para trabajar en entornos vulnerables, todos esos aspectos. Cuestiones que tienen que ver con mejoras de infraestructuras y servicios. Ahí también hay un elemento que no podemos negar de atracción de un tipo de demanda a partir también de cómo están organizados los servicios, si las escuelas son visiblemente atractivas o no lo son. Y también creo que es absolutamente fundamental el impulso de la modernización de la escuela pública, de la modernización pedagógica, de que el sector público actúe como líder de la modernización y de la transformación pedagógica de la escuela pública. Es decir, dejar la innovación no en manos del sector privado, como está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos en este país, y liderarlo desde el sector público. ¿Cuál es el riesgo? Porque riesgos existen en este tipo de medidas. Uno que me parece muy claro es que esta segmentación horizontal a la que se refería Agnes la podamos observar progresivamente cada vez más dentro del sector público. Es decir, el riesgo de mejorar una escuela pública que atraiga a sectores de las clases medias y luego se proteja adecuadamente y se ignore las escuelas más vulnerables puede llevar a una segmentación progresiva al interior del propio sistema público. Esto es algo, por ejemplo, que estamos viviendo ahora y aquí de una forma muy significativa. Es mayor la polarización interna dentro de los sectores de titularidad que entre los propios sectores. Y respecto al sector privado, yo creo que, por ejemplo, una cuestión que creo que merece la pena destacar de las políticas que se empezaron a hacer aquí de forma tímida en Cataluña precisamente, pero no llegaron a cuajar por falta de financiación y por falta de voluntad política, es todo el tema del contrato programa. Es decir, establecer para cada escuela tipos de contratos y de convenios específicos que regulen efectivamente qué significa ser de interés público para esta escuela que está en esta zona, etcétera, etcétera. Eso, ligado a la financiación y a una financiación por objetivos, creo que sería una actuación adecuada. Y finalmente, y con esto acabo, para no pasarme, toda la cuestión que tiene que ver con la regulación de la elección escolar. Chile, en el terreno de la elección escolar, como saben, da máxima libertad. Impulsar todo este tipo de reformas sin introducir algún elemento que, sin coartar la libertad de elección, incorpore algún tipo de zonificación, de valores de proximidad, de comunidad y de cercanía a la hora de regular la elección escolar y de discriminar esa elección escolar en función de condiciones sociales, me parece un elemento fundamental para evitar la polarización de la demanda. Estos son solo algunas ideas, hay más, vendrán luego. Agnès, tienes la palabra. Yo quisiera insistir sobre 3 dimensiones, no en referencia directa al caso chileno, pero que me parecen elementos generales de las políticas educativas. Un primer elemento que ya lo mencioné rápidamente en mi primera intervención tiene que ver con la necesidad muy importante actualmente de coordinar las políticas. El desarrollo de los países en su fase industrial y su fase más burocrática se combinó con el hecho que tenemos una segmentación muy grande de la acción pública, por ejemplo, con un Ministerio de la Educación, un Ministerio de la Familia, un Ministerio del Empleo, y todo eso se reproduce a todos los niveles de acción del Estado, lo cual quiere decir que es muy difícil organizar políticas coordinadas. Estábamos hablando
al principio, José Joaquín mencionó la necesidad de combinar una política de la familia y una política educacional, pero también con respecto a lo que viene a decir Xavier sobre las estrategias escolares de la familia, hay que combinar una política urbana y una política educativa, si no, no puede ser eficaz. Y estamos muy lejos de esa situación, y el caso francés, en el cual hay una burocracia tan importante, históricamente muy sedimentada, el Ministerio de Educación es un imperio así solo y comunica muy poco con los otros ministerios y hay muy pocas políticas coordinadas. Aparte de eso, la coordinación se hace cada vez más importante por la descentralización. En Francia, aparte, hay una descentralización del área educativa que no es la misma que la descentralización política a nivel de las regiones, de los departamentos y de los municipios, lo cual hace que haya una multiplicación intensa de niveles y agencias del gobierno que se coordinan muy poco entre ellos y que más bien están en competencia unas contra otras, y entonces se pierde mucho dinero y mucho tiempo en ese trabajo de coordinación que por ahora no es realmente eficaz. Y como lo mencionaba Xavier y lo mencionaba yo también en mi presentación, hay una necesidad absoluta de coordinar también la acción del sector público y del sector privado, que se trate de las escuelas privadas o que se trate de todos los actores privados que intervienen actualmente en la educación, y eso también. En Francia hay una larga tradición en que luego que el Estado enterró el hacha de la guerra con la Iglesia Católica y la educación privada, la política que siguió fue ignorar lo que hace el sector privado. Entonces no nos hablamos, no discutimos y entonces coordinación prácticamente cero a todos los niveles. Eso está cambiando un poco, pero muy tímidamente. Segundo aspecto en el que quisiera insistir es la necesidad de acompañar las reformas. La mayoría de los países que han progresado de manera importante, cuando yo digo acompañar no quiero decir necesariamente inmediatamente evaluar la reforma. Obviamente que es muy importante tener una evaluación, pero antes de evaluar, yo siempre digo en Francia, yo tengo por costumbre últimamente no responder nunca a las preguntas de los periodistas que dicen ¿qué piensa usted de tal política? Yo le digo, hasta que yo no sepa cómo se va a aplicar en las escuelas y lo que las escuelas van a hacer de esa política, no tengo nada que decir o casi en estos momentos. Es decir, que tiene que haber un monitoring de las políticas, porque sabemos, los historiadores de la educación, muchos investigadores han mostrado que muchísimas reformas se han parado delante de la puerta de la clase, que las escuelas interpretan las reformas, que según el contexto local, el contexto de cada escuela va a ser muy diferente, y si no acompañamos la aplicación de las reformas, no vamos a lograr mejoría. Y en Francia hay muy poca inversión en el acompañamiento, hay muy pocos actores que intervienen directamente en las escuelas, la inspección no se ha transformado en un trabajo de acompañamiento del trabajo en las escuelas, etc. Entonces, para mí eso es un problema fundamental. El tercer problema es, digamos, clásico. En educación, el valor de la educación es el recurso humano. Por eso es que la educación cuesta tanto, porque la mayoría de todo lo que se invierte en educación, a pesar de todo lo que podamos invertir en los edificios, en las nuevas tecnologías, generalmente en Francia por lo menos el presupuesto de educación, 98% del presupuesto son los sueldos de las personas que trabajan en educación. Entonces eso quiere decir que tenemos que invertir mucho en los recursos humanos, en la formación inicial de los profesores, en la formación continua de los profesores y en el control de la actividad de esos recursos humanos. Entonces yo diría que para mí el tercer pilar de una transformación educativa tiene que ver con la inversión en los recursos humanos. Gracias. Muchas gracias, Agnès. José Joaquín, cuando quieras. Me parece a mí que no estoy convencido de que tengamos la medida real del problema de fondo que enfrentamos, ¿no? La medida real, me parece a mí, no es tanto el problema de las tradiciones más público-estatistas o más uso de mecanismos de mercado, etcétera, cuánto privado, cuánto estatal, o cuánto privado subvencionado y cuánto privado de otro tipo, sino básicamente qué es lo que explica, para partir, qué es lo que explica que países que tienen sistemas radicalmente distintos entre sí, sin embargo, obtengan resultados muy similares, dentro de los cuales el país, entre comillas, más privatizado,
obtienen los resultados que Xavier decía respecto de cobertura, pero en realidad no solo de cobertura. Él también sabe que tenemos hoy día en todas las pruebas TERCE, en todas las pruebas PISA, los mejores resultados. Entonces, me parece a mí que aún siendo así, dado que Chile tiene en promedio el 40% de sus niños a los 15 años que no alcanzan el umbral mínimo, cosa que por cierto es mejor que varios países, Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, que tienen un sistema mucho más, entre comillas, de interés público, con un Estado mucho más fuerte, tienen 50 a 70% de jóvenes, es decir, un tercio hasta casi la mitad más que el país, entre comillas, más privatizado. A mí me parece que esa discusión entre lo privado y lo privatizado y lo público como una solución que se invoca simplemente no da para más. O sea, lo que necesitamos es sentarnos chilenos, argentinos y colombianos y brasileños y decir qué es lo que podemos aprender mutuamente, porque hemos cambiado las instituciones y no nos va muy bien. Tenemos un Estado activo en Uruguay, pero todavía Uruguay está... Fíjense ustedes, Uruguay, que tiene esta vieja tradición y que tuvo en los años 60 por lejos el mejor sistema en Sudamérica, hoy día está graduando la mitad de la cohorte en la educación secundaria. Teniendo un sistema, digamos, que uno diría, si uno es admirador del papel del Estado, uno diría, bueno, Uruguay tiene un Estado por fin potente, laico desde hace mucho tiempo, sin la influencia de la iglesia reaccionaria, y bueno, resulta que logra graduar la mitad de sus jóvenes. Y se imaginan ustedes que la mitad de esos jóvenes no son precisamente los hijos de las familias de menores recursos, son los hijos de las clases medias y de la burguesía de Montevideo. Entonces me parece a mí que en realidad no tomamos en América Latina el peso, y me encanta que tener un colega acá que tiene el optimismo que tiene respecto de las políticas que está haciendo mi país, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros pensamos que efectivamente por ese camino problemas de igualdad, de no segmentación y de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes no se van a mover. Podrían incluso deteriorarse un poco respecto de lo que había simplemente porque el sistema entero está hoy día en un gran estado de inestabilidad, de incertidumbre, etcétera. No vamos a lograr nada, creo yo, mientras no logremos hacer, y vuelvo a la parte básica de mi planteamiento, una política de redes de salas cunas y de jardines infantiles durante los primeros 4 o 5 años que sean capaces a esa edad de compensar las desigualdades. Ustedes saben que en nuestro país, como en muchos otros, si uno toma 3 niveles, bajo, medio y superior, y toma niños a los 0 años, les pasa un examen de lenguaje a los 12 meses, están bastante cerca uno de los otros. Sin embargo, cuando entran al colegio, las distancias son abismales. Es decir, la brecha del capital cultural del hogar antes de que los niños empiecen a ir al sistema escolar se han abierto así, y eso ocurre en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en todo nuestro sistema. Y por lo tanto lo que tenemos que discutir no es tanto cuál va a ser la participación del Estado o de los privados, sino que cómo el Estado con los privados y con todo el mundo, con todos los partidos, logra crear un consenso político para decir qué es lo que un país latinoamericano, con los ingresos que tiene a comienzos del siglo XXI, puede hacer algo en serio para compensar desigualdades entre los 0 y los 5 años. ¿Qué se hace con el hecho de que un tercio o más hoy día de las familias chilenas, de los hogares chilenos, tienen una sola figura adulta que es habitualmente una mujer? ¿Qué es lo que se hace? Esos son los problemas reales que nos tienen. ¿Qué hacemos durante esos primeros años en términos de inversiones? Y bueno, las inversiones son limitadas. ¿Cómo puede ser que en los últimos 3 años Chile haya pasado de gastar mediocremente, pero más que en el resto de América Latina, en la educación obligatoria, y hoy día vamos a gastar más por alumno en la educación superior? Es decir, estamos poniendo el tema de la equidad ahora a nivel de la educación superior. Y eso efectivamente significa que estamos dejando de financiar razonablemente lo que debiéramos financiar con total prioridad, que son niños entre 0 y 5 años. Entonces, mi único mensaje es: ¿cómo no va a ser posible que a comienzos del siglo XXI
pongamos entre una especie de paréntesis, los sociólogos sigamos estudiando brutalmente con intensidad, como Agnes decía, todos estos movimientos que están ocurriendo en la sociedad de sectores medios, de sectores que están saliendo de la pobreza y que hoy día son el 30% de nuestra sociedad más otro 30% de clase media, media antigua, digamos, y semiconsolidada. Ahí hay miles de problemas que estudiar, pero en realidad desde el punto de vista de la política lo que necesitamos abordar con mayor urgencia es cómo vamos a hacer para tratar a la mayoría de nuestros niños que los estamos condenando antes que entren al colegio a que sean efectivamente jóvenes que no van a ir ni en un colegio particular subvencionado, ni en uno con lucro, ni en un colegio de estado de excelencia, ni en el colegio estado marginal, que por cierto también tenemos en Chile. Ninguno de ellos va a tener ningún futuro. Es decir, le estamos cortando las oportunidades entre los 0 y los 5 años. Y a mí me parece que ese es un tema para este encuentro. Muy bien, muchas gracias a los tres. Entramos ahora en un turno de debate entre vosotros, luego pasaremos al debate con las personas asistentes. Yo no me siento obligado a hacer ahora ninguna pregunta, pero si me permitís, por si puede orientar el debate, decir que Xavier, en cuanto a las propuestas, entre otras, ha dado mucha importancia a la mejora de la calidad del profesorado, en la medida en que muchos estudios avalan que la calidad de un sistema educativo y de una escuela viene dada por la calidad del profesorado. Quizá ese es un tema de debate. Agnès ha incidido mucho en la importancia de la coordinación de las políticas que están muy segmentadas y que, para que sean eficaces, deben estar mucho más coordinadas, así como también en el acompañamiento de las reformas y posteriormente, solo posteriormente, también evaluarlas, pero al menos como mínimo acompañarlas. Y José Joaquín, tomo nota de una de las cuestiones que has dicho, y es que modelos diferentes, unos más estatistas y otros más en manos del mercado, al final, por diversas razones, obtienen resultados semejantes y, por tanto, has centrado más la atención no tanto en el modelo en sí mismo, sino en qué es lo importante, qué es lo que debe hacer la educación, y has vuelto a incidir en la importancia de la educación infantil, llamamos aquí, de la educación, entiendo, entre los 0 y los 6 años. Yo creo que estas y todo aquello que vosotros queráis da suficiente para iniciar un debate que no sé si Agnès quieres iniciarlo. Gracias. Sí, yo quería responder un poco a lo que decía José Joaquín, porque estamos aquí para discutir sobre todo de la situación de Chile, sin estar en desacuerdo en absoluto con el diagnóstico de que debemos invertir mucho en los primeros años de educación y que tenemos resultados de investigación muy consistentes de economistas, sociólogos, psicólogos, que van todos en el mismo sentido. Quisiera nada más, desde mi punto de vista, como yo analizo un poco la situación del Estado chileno y aún el diagnóstico que se hace habitualmente, yo pienso que los buenos resultados relativos, siempre relativos, pero obviamente que Chile se compara más al resto de América Latina que no se compara al resto del mundo y que le da una posición muy favorecida. Yo pienso que en mi manera de ver hay una especie de consenso en cierto sentido en la sociedad chilena, hasta en las clases bajas, que la educación es un asunto privado, no privado necesariamente por actores privados, sino que cada uno debe invertir en su educación. Y que los resultados que se han logrado, y como lo recordaba Xavier, hay una inversión privada muy importante, es decir, que los padres planifican invertir mucho y obviamente que si comparáramos los presupuestos de los padres en Chile y en Francia en materia de inversión educativa, por ejemplo, serían muy, muy diferentes. Lo que quiero decir con eso es que en ese modelo de sociedad que en gran parte explica los buenos resultados relativos en PISA y en los otros resultados, es mucho más difícil obtener un consenso social para decir que el Estado debe invertir en esos sectores. Entonces, es también cómo poder presentar los resultados del sistema chileno de manera suficientemente crítica, pudiendo mostrar todo lo que debe al esfuerzo privado, aún de las clases bajas que se sacrifican por la educación de sus hijos, poder mostrar eso para poder también defender un modelo en el cual se implique mucho el Estado
en esa educación preescolar. Y me parece que es muy importante porque fue algo que yo no presenté en mis proposiciones, pero obviamente que si no hay un consenso político luego de cuál debe ser el papel del Estado con respecto al papel de los individuos, si no hay un consenso sobre cuál es el motor de la sociedad, es que el motor es la competencia, hasta qué punto se justifica la ayuda a los más débiles o a los más frágiles en la sociedad. Entonces, me parece que en cierta manera hay que mantener un discurso con muchas precauciones sobre, digamos, los buenos resultados del sistema chileno y para poder defender justamente un modelo de inversión pública en el sistema educativo chileno. Con respecto a lo que decía Paulino, me parece muy interesante efectivamente que hemos enfatizado aspectos diferentes, pero que son bastante convergentes, porque creo que, por ejemplo, sobre los recursos humanos todos somos muy convergentes, que obviamente que es la materia de acción en el sistema educativo y que hay un consenso grande entre los investigadores que se debe invertir mucho en ese recurso y que los países que tienen mejores resultados son los países en que los profesores están más formados y tienen el mejor acompañamiento de todos los actores del sistema educativo. Gracias. Gracias. Dos o tres comentarios a raíz de la exposición de José Joaquín. Yo creo que me parece una reflexión razonable decir, bueno, tenemos sistemas educativos con modelos muy distintos con los mismos resultados. Podremos añadir, tenemos sistemas educativos muy parecidos en su organización con resultados muy diferentes también, ¿no? Es decir, si algo hemos aprendido, yo creo, o la gran virtud que ha supuesto PISA, por ejemplo, de la que ya llevamos 5 ediciones, es descubrir que no tenemos ninguna variable universal explicativa en la educación, ¿no? De que la educación es extraordinariamente contextual, cosa que va contra los objetivos de PISA en realidad, ¿no? Paradójicamente. Van buscando cuál es la piedra filosofal, van diciendo que si la autonomía escolar, pero incluso empíricamente no se sostiene que aquellos sistemas educativos que dan mayor autonomía escolar sean efectivamente los que funcionan mejor o peor, ¿no? Digo esto porque defender un modelo más equitativo y de modelo donde lo público sea prioritario, la concepción del interés público, evidentemente no presupone necesariamente calidad. No presupone que efectivamente el modelo sea un modelo de calidad y conocemos 1000 historias de modelos educativos públicos de ínfima calidad. Y estoy completamente de acuerdo en que, que el efecto igualador que pueden tener las políticas de primera infancia es absolutamente central. Sabemos que efectivamente tienes mayor capacidad de corregir desigualdades cuanto antes intervengas. Ahora bien, centrarnos especialmente en este nivel tiene 2 limitaciones. Uno, que incluso ni Dinamarca consigue universalizar las políticas de atención a la primera infancia, que es el modelo del mundo. Como dice Wilkinson, dice, si quieres cumplir el sueño americano, vete a Dinamarca, ¿no? Es el modelo que da efectivamente mayores oportunidades y que tiene casi más de un 60% de tasa de escolarización antes de los 2 años. España, con muchos esfuerzos en los últimos años, ha llegado a tener una tasa de escolarización pública del 33-34%, que es significativa, pero todavía muy lejana. Y precisamente, si no creas los mecanismos compensatorios adecuados, es quizá el nivel educativo con acceso más desigual, paradójicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el impacto de la crisis ha dejado fuera a las familias que más necesitan el acceso a la educación infantil. Dicho esto, ¿qué añadiría yo también? Que en el caso de Chile, al menos visto desde fuera, el nivel de desigualdad es intolerable. Es decir, estamos hablando de un nivel de segmentación del mercado que o se corrige o dudo que simplemente interviniendo sobre la educación infantil consiguiéramos suficientes efectos compensadores, ¿no? Lo que pasa es que creo también que estamos en un modelo, como decía Agnes, y aquí yo creo que la ideología tiene un peso muy específico, ¿no? Hemos pasado de interpretar un modelo donde la provisión era fundamentalmente pública porque había fallos de mercado, a entender que ahora el que falla es siempre el Estado, que es un problema de ineficacia, de ingobernabilidad, etc.
Y muchas veces, a veces es real y es así. Pero es sobre eso que hay que intervenir, yo creo. Es sobre eso de una forma casi urgente. Y después hay un último apunte que querría hacer sobre cualquier reforma en el sistema educativo, y esto lo hemos visto en este país, genera inicialmente niveles de descontento fuerte. Aquí ocurrió con la LOCSE y ocurrió anteriormente con la LODE, que fue la ley del 85, que consagraba el derecho a la educación y que por primera vez llevaba al Estado, era la ley más paralela a lo que están siendo las reformas ahora en Chile, llevaba al Estado a regular las reglas del juego de un sector privado que siempre había recibido simplemente de forma indiscriminada financiación pública. Todo el sector concertado salió a la calle, todo. Y hubo muchísima resistencia a la aprobación. Al final se aprobó y al final la comparación entre lo que dice la ley y lo que luego efectivamente hace, es decir, ¿por qué se cayó el sector concertado? Porque en realidad la ley no se cumple o se cumple en un porcentaje mucho más pequeño. Por lo tanto, estamos también entre terrenos en los que incluso una regulación avanzada no presupone necesariamente unos niveles de cumplimiento de esa ley acorde con lo que dice el texto, Yo nada más que agregaría en esta rueda final que otra vez el problema de la desigualdad en realidad es un problema que tenemos que enfrentar en conjunto en América Latina. Fíjate, PISA trae 6 medidas de desigualdad. En una, efectivamente, que es la segmentación, Chile aparece en la punta y de ahí viene esta frase que se ha hecho voz común: Chile es el país más desigual del mundo en educación. En las otras 5 son distintos otros países. En una incluso, siempre me llama la atención, que se llama Impacto del origen socioeconómico sobre los resultados, Francia sí. Entonces, en realidad, esa es la cosa que yo quisiera evitar, ¿entiende? De decir, mire, este es el país más desigual porque no ayuda a resolver el problema. La segunda parte que tú decías, ¿se podrá compensar y luego mantener un sistema tan segmentado? Yo creo que ese es un gran problema. Yo creo que en realidad nosotros, si no hacemos, y sé perfectamente lo difícil que es, pero en vez de estar discutiendo si debiéramos tener en Chile un par de World Class Universities, cada una de las cuales vale más que todo el sistema de educación superior, dijéramos queremos tener una red de clase mundial de jardines infantiles, sabiendo que es muy difícil llevar, digamos, a una buena parte de las familias, de las poblaciones y de estas familias más bien destruidas a que sus hijos los pongan ahí. Bueno, pero tengo claro que si nosotros no hacemos eso, efectivamente no vamos a resolver nosotros bajo el régimen que sea, pero tampoco Argentina o México o Brasil, el problema que hoy día tenemos en la educación. No lo vamos a resolver sin dedicar un gran tiempo ahí y por cierto, recursos del Estado. Recursos mucho más importantes del Estado, y por eso yo justamente decía, me llama la atención que ahora estemos tan preocupados de aumentar rápidamente los recursos en el nivel superior. Yo pertenezco a la academia y lo más que quisiera es que hubiese más dinero para investigar, más dinero para contratar profesores con doctorado que están regresando a Chile, etcétera. Pero me doy cuenta que esa política es regresiva desde el punto de vista de la equidad. Concuerdo plenamente que la coordinación de políticas se está volviendo un tema cada día más complejo, sobre todo en los países latinoamericanos, dado que enfrentamos problemas que no son solamente del campo de la política del Ministerio de Educación, sino que es de educación, de salud, de vivienda, de la política del Ministerio del Trabajo, y la coordinación es muy débil y la falta de estabilidad de la política educacional, que un tiempo se decía Chile se caracteriza por tener los ministros que más duran bueno, eso dejó de ser cierto. Desde hace 10 años hemos tenido 9 ministros de educación. Es decir, estamos soñando con unas grandes reformas y cambiamos una vez por año a los ministros con una completa inestabilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que este tema que mencionaba Agnes de coordinación y estabilidad, que significa en realidad articular acuerdos para las políticas, se transforman, cuando son políticas tan de fondo, se transforman en una necesidad absoluta. Muy bien, pasamos ahora a las preguntas que los asistentes han hecho, puesto que, para que nos quede tiempo suficiente, los asistentes son la razón de ser de este debate.
Realmente tenemos muchas preguntas y es complicado ordenarlas. Voy a empezar, si os parece, me tomo esa libertad, en separar dos preguntas porque van dirigidas directamente al profesor Brunner y, por lo tanto, así las trasladamos. Si os parece, doy lectura a estas dos, dejamos tiempo para que dé la respuesta que considere y pasamos a las otras. La primera pregunta es: ¿cómo se integra Cuba en el diagnóstico que realiza? ¿Qué políticas de escuela pública se pueden desprender de ahí? Y la segunda es: ¿cuál es su posición en torno a la instalación de los servicios locales de educación en Chile ligado a la equidad en relación a la autonomía, descentralización y contextualización educativa? Ahí es nada. Respecto de lo primero, no menciono a Cuba lamentablemente porque me encantaría poder hacerlo, porque desde hace 10 años no ha participado en el marco de los exámenes estos internacionales estilo PISA o el TERCE, que es el que organiza UNESCO y donde participa prácticamente toda América Latina, pero ya no participó en el segundo ni este que acaba de aparecer los resultados, que es el tercero. Entonces hay poca información puesta al día. Hay el conocimiento de Cuba cuando participó en la primera laboratorio de la UNESCO y obtuvo los mejores resultados de América Latina, ¿no? Pero desde entonces no hay. Entonces, más bien uno podría decir, como terminaba la pregunta, bueno, pero ¿qué cosas se podrían aprender de ahí? Yo creo que una cosa fundamental es la enorme importancia dada a la formación de los profesores, que en una economía sin mercado libre del trabajo, donde las remuneraciones están fijadas estatalmente, claro, la educación atrajo a un tipo de persona que en otras sociedades con economía capitalista y libre mercado del trabajo más bien tienden a ir a otro tipo de carreras. No sé si hoy día, por ejemplo, ya podría Cuba repetir el tener un reclutamiento de un tipo de persona que en otros países no llegan, desgraciadamente, a las carreras de pedagogía. Y por eso varios de nuestros países están hoy día buscando políticas para atraer y hacer más competitiva en el comienzo, digamos, la carrera de pedagogía. Pero eso podríamos aprender. Podríamos aprender también lo que Cuba ensayó en un tiempo, que era que si un profesor realmente resultaba, de acuerdo a los sistemas de evaluación interno, un fracaso en la sala de clase, el colegio debía devolverle, entre comillas, el profesor a la universidad y decirle: mire usted, universidad, hágase cargo de este profesor porque lo tiene mal preparado. Creo que a varias de nuestras facultades de educación, con total respeto por las facultades, estarían muy preocupadas de una política como esa, pero efectivamente mostraba un cierto espíritu de decir: mire, en realidad no hay nada más importante en esta etapa de nuestro desarrollo, allá o en cualquiera de los otros países de América Latina, que la formación inicial de los profesores, y por lo tanto eso tiene que ser hecho muy seriamente. Respecto de lo segundo, sobre los servicios locales, tengo una visión muy ambigua respecto de esto. Me parece a mí que efectivamente había un diagnóstico que los municipios como poder local descentralizado eran desiguales entre sí y débiles en general. Mi reacción inicial siempre fue pensar: si eso es así, estamos claros que es así, fortalezcamos los municipios como representación democrática del poder local para que efectivamente mejoren la gestión de los colegios municipales. Bueno, se eligió un camino distinto, que es crear toda una estructura nueva que llevamos 6 o 7 meses, que está depositada en el Congreso. No hemos avanzado mucho, hay una indicación sustitutiva ahora, porque es muy complicado, digamos, es crear todo un nuevo servicio dentro del Estado, que es descentralizado, pero que ahora se tiene que relacionar con el municipio horizontalmente, un poco hacia arriba con la provincia, más arriba con la región, y dependería de una dirección nacional que estaría dentro del ministerio a nivel nacional, pero no al nivel de una subsecretaría. Entonces, efectivamente, aún el Poder Ejecutivo que presentó el proyecto se convenció de que era que estaba mal resuelto. He de decir, dicho todo eso, que en realidad me parece que desde el punto de vista de los problemas que enfrentamos con nuestra educación estatal, que esa es la educación estatal que tenemos en el país, la que está en manos de los municipios, el que esté en manos del municipio o en manos de un servicio local no es el problema central. Es otra vez creer que la institucionalidad
va a resolver el problema. ¿Quiénes son los niños que llegan ahí y los jóvenes? ¿Cuál es el apoyo que realmente la sociedad le está dando? Agnès hablaba no solamente de políticas de evaluación, en realidad más importante o bien tan importante como las políticas de evaluación son las políticas de apoyo, de acompañamiento. Entonces, si el municipio no tenía políticas de apoyo y acompañamiento y el día de mañana no lo tienen los servicios locales, los resultados van a ser exactamente iguales, ¿no? Entonces, yo no tengo, digamos, esto que en Chile es muy fuerte, la idea de que en realidad la legalidad, dictar leyes y crear instituciones es resolver el problema. No, es a veces ponerle una etiqueta nueva al mismo problema y mantener entonces reproduciendo el problema por otros 20 o 30 años. Entonces, me parece que lo que debiéramos estar discutiendo es, bueno, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que efectivamente los padres de sectores vulnerables y de sectores medios quisieran poder mandar a sus hijos a un colegio público? Porque hoy día ocurre, como Agnès decía, hay una fuerte propensión a efectivamente invertir en la educación de los hijos e invertir, cosa que a veces nos cuesta a los sociólogos entender, curiosamente, invertir en diferenciación. O sea, parte de esto es una política de las familias para distinguir a sus hijos a través de la trayectoria escolar. Y eso es algo que forma parte hoy día de una cultura y hay que, por lo tanto, tratarlo como tal problema cultural, de valores, de hábitos, de grupos sociales que efectivamente no van a mandar a sus hijos porque hoy día se llamen servicios locales de educación. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué papel se les asigna a los directores de colegio para crear resultados positivos para los estudiantes dentro del contexto chileno? ¿Cómo mejorar la pobre valoración social de los profesores en Chile? Y una tercera, de alguna forma ligada, que dice, de cara a la formación del profesorado, ¿se deberían implementar medidas como subir las notas de corte para formar profesores más competentes y que den una educación de calidad? Como soy el primero, elijo la última. ¿Alguna ventaja? Bueno, pues según mi visión, la respuesta es sí. Seleccionar a partir de notas de corte más alta me parece una buena decisión. Ello no supone, evidentemente, que el modelo formativo sea per se mejor. Tiene que haber reformas de los modelos de formación del profesorado, es una cuestión esencial. Pero aquí, por ejemplo, en España, en los últimos meses se ha planteado una propuesta que está bajo posible debate, ya veremos si se tira adelante, que es crear una especie de MIR, de periodo de residencia, que es lo que hacen los médicos una vez terminan para el profesorado. Es decir, que un profesor, una vez termina su formación profesional en la universidad, antes de poder tener título y poder ejercer como tal, debe pasar un periodo de prácticas, ¿no? Ahora que nos fijamos constantemente en el modelo en Finlandia como modelo de referencia, porque siempre ha sacado tan buenas notas en PISA y se organizan romerías a Finlandia para ver cómo funciona el sistema educativo finlandés, pues una de las grandes virtudes que tienen es un modelo muy bueno de formación de profesorado con muchísima experiencia práctica. Es decir, el profesor o profesora futuro pasa muchas horas en el aula bajo la supervisión de un profesor o profesora experimentado. Por lo tanto, un mecanismo de mejora de la calidad de la enseñanza pasa por ser más selectivos con nuestro profesorado, sin duda. Tratar de responder un poco a la primera pregunta sobre el papel de los directores, no solamente en Chile, sino de manera general. Cuando yo hablaba de apoyo y acompañamiento, pues ya el apoyo que está más cercano de los profesores es el apoyo del director, obviamente, que pueden frecuentar de manera cotidiana en su actividad. En muchos países, y Francia es muy representativo de ese modelo, hay muy poco apoyo pedagógico de parte de los directores. Los directores no están formados para ser líderes pedagógicos, tienen muchísimas responsabilidades en otros sectores y justamente la presión del mercado hacen que estén mucho más en el exterior del centro escolar que dentro del centro escolar, y todo eso interfiere con una actividad de apoyo que es absolutamente central. Y los sistemas que
de nuevo han mejorado mucho sus resultados es cuando existe ese sistema de apoyo local en el cual el director de la escuela tiene un papel muy importante que jugar, y entonces hay que invertir en la formación del profesorado, pero también hay que invertir mucho en la formación de todo el personal de encuadre de la actividad de los profesores, desde el director hasta los inspectores, todos los representantes en las administraciones. Quisiera justo decir algo muy rápidamente sobre la valorización social de los profesores. Yo creo que es un problema muy amplio que necesitaría mucho tiempo para discutir porque hay muchos aspectos. Hay un aspecto cultural. El profesor hoy en día está en un modelo de transmisión cultural en el cual no tiene para nada el monopolio de la transmisión de la cultura que pudo creer tener a finales del siglo XIX. Valorizar los sueldos de los profesores obviamente es un aspecto importante, sobre todo yo pienso en muchos contextos y en Francia, por ejemplo, de los jóvenes profesores, porque hay una diferencia muy grande en Francia entre los sueldos para iniciar la carrera y los sueldos de final de carrera, puede ser algo muy importante. Pero también tiene mucho que ver con el modelo social y la importancia que se le da al profesor en el modelo social. Cuando uno ve, por ejemplo, la educación en Finlandia, no solamente el nivel de selección es muy elevado para venir al problema de corte, sino que toda la sociedad se reconoce en su escuela y la escuela es un valor social muy grande que en todos los actos oficiales se reconoce el valor de la escuela y obviamente que eso es algo que no se crea de un día para otro, sino que es algo mucho más estructural dentro del sistema. Hay una pregunta sobre el papel, cómo se describiría la influencia de la OECD y PISA dentro de la educación chilena. Bueno, yo creo que sí ha tenido, particularmente PISA, como decía Xavier, tiene una influencia que no es solamente en Chile o en los 8 países que yo mencioné de América Latina. Hay ministros en países europeos que han caído por los resultados de PISA. Hay discusiones políticas que yo recuerdo en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, fuertemente, para qué decir acá mismo en España por los resultados de PISA. Es decir, hay efectivamente unas reacciones que están más bien dadas por la mediatización, porque vivimos en una sociedad medial donde el resultado de PISA al día siguiente da lugar a unos titulares escandalosos, Chile el peor país del mundo en educación, o España fracaso total de la política educacional, cosas de ese estilo. Hay poca reflexión, pienso yo, que la riqueza de resultados, no solamente el ranking, que es la parte menos interesante en realidad, sino los estudios que acompañan al análisis de los resultados hechos por la propia OECD, que son 4 o 5 volúmenes que acompañan a cada uno de los estudios realizados cada tantos años, pero además luego los estudios que se hacen en los propios países, que son de una enorme riqueza. Me parece a mí que en nuestro país todavía no tenemos la masa crítica de investigadores en materia educacional. Espero que aquí haya muchos futuros colegas sentados en este grupo que van a llegar a ser investigadores en el país, y necesitamos, porque efectivamente tenemos más resultados que capacidad real de interpretarlos y luego de usarlos para la política pública, ¿no? Y yo creo que hay mucho material interesante para la política pública que viene de un muy largo y discutido análisis de los resultados, pero que no lo estamos haciendo. Y por lo tanto, uno diría que la influencia de la OECD más bien es la influencia que han adquirido estos resultados y algunas de las recomendaciones que a veces hace la propia OECD a través de los medios de comunicación. Y lo que ha ocurrido es un desequilibrio entre la voz y el poder de los medios de comunicación y de la comunidad de investigadores en materia educacional. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, otras 6 preguntas. Me voy a permitir dirigir 2 a cada uno de vosotros, así un poquito agrupándolas. Por ejemplo, Xavier, ¿cómo medimos la calidad educativa en la escuela pública? Y además, ¿cuáles son los factores intraescuela para la calidad educativa? José Joaquín, ¿qué elementos sociológicos limitan una educación pública y de calidad? ¿Y cuál sería la mejor forma de organizar la educación pública? Ahí es nada.
Y Agnès, si los resultados son malos o mediocres, ¿cuáles son los parámetros evaluativos? ¿Existe la integración de distintos colectivos en esos resultados? Y además, ¿qué podría hacer la escuela pública por el reconocimiento de la diversidad cultural y la promoción del diálogo intercultural? ¿Qué ocurre en Chile al respecto? ¿O no? No es necesario contestarlo todo y a ver si nos da tiempo a una ronda final. Muchas gracias. ¿Cuáles son los factores? ¿Cómo medimos la calidad educativa en la escuela pública? Voy a decir una cosa simplemente. Creo que la gran virtud dentro de la reflexión sobre escuela y interés público que realizaba al principio, la gran virtud de la escuela pública debería ser la capacidad de aunar una escuela de excelencia desde un punto de vista académico con una escuela donde los valores democráticos están fuertemente arraigados. Y esto creo que solo lo puede hacer la escuela pública. Y es ahí donde creo que deberíamos ser capaces de medir la calidad. Lo digo porque a raíz también de las reflexiones que hacía José Joaquín ahora con una de las grandes influencias de PISA y de la OCDE ha sido el empaquetar el concepto de calidad educativa en unos resultados establecidos en un ranking. En realidad, hace incluso un par de años se organizó una carta de investigadores en educación en todo el mundo pidiéndole al señor Schleicher que aflojara, porque, claro, estaba marcando, se le estaba dando tanto poder para marcar y orientar las reformas educativas en varios países, lo cual no sé si fue una buena idea, porque entonces todavía le estás dando más poder al decirle usted afloje por favor, ¿no? El resultado, ¿cuál es? Pues la idea de reducir los conceptos de calidad educativa a la elaboración de unos saberes muy instrumentales. La escuela pública históricamente se ha caracterizado también por ser capaz de introducir un tipo de valores de la cosa pública que no están en otros espacios. Y creo que la única reflexión que quiero hacer es eso, incluir la dimensión de los valores democráticos dentro de la medida de la calidad. Respecto de la educación pública, bueno, acá en el caso de Chile y también de los otros países de América Latina, yo creo que tenemos una conversación no iniciada, siquiera a veces, o en cualquier caso no bien terminada, respecto de qué vamos a entender por educación pública. A mí me cuesta, en mi país, pensar que la educación pública es la educación que ofrecen el Estado a través de los municipios, donde está hoy día de los estudiantes nuevos, 1/3 de los estudiantes. 2/3 están en escuelas que a mi juicio debieran, después podemos discutir si lo son o no, debieran ser exactamente igual de públicas, pero de gestión comunitaria, privada, parroquial o de distintos tipos de gestión. Es decir, la educación pública debiera ser un régimen normado por el Estado, dentro del cual pueden caber, y eso dependerá de la tradición de cada país, distintos tipos de proveedores. Pienso un poco en el caso holandés. Me da un poco temor hablar al lado de Agnès, que además de latinoamericana es holandesa, pero en realidad en Holanda, si uno mira por lo menos formalmente lo que hay, un 70% de la matrícula en colegios de gestión privada, una parte de la Iglesia Católica, otra parte de las iglesias protestantes, otra parte que ellos llaman de filosofías educacionales, como pueden ser Steiner u otras. Y el sistema es completamente público. Yo hice clase hace un par de años en una cátedra allá en la Universidad de Leiden, y recuerdo bien que cuando hablé del sistema chileno y dije en realidad a lo que yo miro con mayor interés dentro de Europa es a Holanda, porque tiene una estructura en cierta medida parecida con todas las diferencias, y todos me miraron rarísimo. Y allá nadie de mis estudiantes, algunos de los cuales eran adultos y tenían a sus hijos en los colegios, reconocía a esos colegios como privados, entendían que eran todos públicos. Pero la verdad es que la gestión de esos colegios era una gestión privada. Ahora, el financiamiento es público, la acreditación y evaluación son públicas, las reglas son públicas, el plan, como decía Javier al comienzo, es también un plan público coordinado. Bueno, a mí me parece que en América Latina tenemos hoy día que pensar la educación pública de esa manera.
Y entonces el obstáculo, porque preguntaban cuáles son los obstáculos, el primer obstáculo me parece a mí que es un obstáculo mental, cultural de buena parte de la sociología, de los investigadores en educación y de los políticos latinoamericanos que insisten en pensar, a pesar de que su sistema está casi completamente privatizado desde el punto de vista de la gestión, siguen pensando que en realidad hay algo como un paradigma público y que lo público se tiene que dar en ese grupo de colegios, como si los jóvenes y los niños fuesen castas distintas, o sea, los que van a los colegios privados son de una casta y a los que van al colegio que merecen tener formación ciudadana, democrática, etcétera, etcétera, son los otros. Me parece completamente absurdo, o sea, si más de la mayoría de nuestros niños y jóvenes en Chile van a colegios de gestión privada, habremos de exigirle a los colegios privados que cumplan con todas las reglas de un régimen público y que entreguen formación democrática y que no tengan selección y todo lo que nos propongamos para construir una buena educación pública con distintos tipos de gestiones. Quisiera responder a esta pregunta sobre qué podría hacer la escuela pública para el reconocimiento de la diversidad cultural y la promoción del diálogo intercultural. De manera rápida, porque es una pregunta muy importante, es obviamente que todavía muchos sistemas educativos siguen funcionando con el sistema creado en el siglo XIX, que es un sistema de asimilación de los diferentes grupos y en los cuales muchos grupos ni siquiera se les buscaba asimilar porque no tenían los mismos derechos, indios en América Latina, negros en Estados Unidos, etc. Y hemos tratado de cambiar el sistema, pero en muchos sistemas todavía lo que es la educación multicultural, lo que es la toma en cuenta de la diversidad, es una toma en cuenta que se mantiene muy folclórica, que no toma en cuenta realmente el currículum de la escuela y no toma en cuenta qué modelo de sociedad cosmopolita podemos crear hoy en día en nuestros países en los cuales hay una gran diversidad cultural. En Francia es un ejemplo típico, yo diría que con los atentados en los últimos años hemos sido más regresivos aún en el modelo a promover, porque desde mi punto de vista tiene que haber un ayornamiento del modelo de la laicidad tal como se defendió hasta mediados del siglo XX, porque no corresponde en nada al modelo de la sociedad francesa y creo que en muchos países hay que repensar el modelo de qué quiere decir seriamente que todos los grupos tengan un reconocimiento sin que sea demagógico, sin que sea folclórico, sabiendo que la escuela siempre tiene que seleccionar los contenidos que va a enseñar, porque todo no se puede enseñar en la escuela y hay que hacer una selección. ¿Sobre qué base se hace esa selección? ¿Quién decide? ¿Cómo se participa? Son preguntas muy importantes. La segunda pregunta tiene que ver con los resultados malos o mediocres, cómo se miden, quién debe participar. Yo diría que obviamente es también una pregunta muy importante. Primero, sabemos que no hay ninguna prueba que sea neutra, que en toda prueba hay formas de sesgo, que sea las notas de los profesores, obviamente, que sea una prueba de tipo test. Muchos estudios han mostrado todos los sesgos que tienen los diferentes tests que se han ido creando, pero en cierta manera tenemos que admitir que debe haber cierto tipo de pruebas que puedan comparar a los alumnos entre ellos. Un problema quizás aún más serio tiene que ver en la imputación de quién es responsable de esos resultados. Un alumno tiene malos resultados en la escuela primaria. ¿Es responsable el alumno? ¿Es responsable su familia, puesto que el alumno es menor y que mucho de lo que hace el alumno tiene que ver con sus padres? ¿Es responsable el profesor? ¿Es responsable el director de la escuela? ¿Es responsable la administración local? ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad? Es una cuestión muy delicada. Y el tercer parámetro que es muy importante, que menciona la pregunta, es ¿quién debe participar para discutir esos resultados? Y yo pienso que desde ese punto de vista los académicos, como las instituciones como la OECD, pueden a veces adoptar una posición muy cientista, por más que queramos tener la verdad, deben participar al comentario, a la discusión de esos resultados todos los actores que están implicados, porque si no se obtiene un consenso local, no se logrará mejorar esos resultados. Si los profesores no están convencidos de que ellos tienen una parte de responsabilidad en la producción de esos resultados, en que hay una medida de comparación relativamente justa con otras escuelas, con otros profesores, etcétera, no cambiarán su manera de hacer. Entonces, hay que discutir
discutir esos resultados con todos los actores de la educación para realmente lograr mejorarlos. Muy bien, muchas gracias. Abusando de la amabilidad de nuestros expertos, nos quedan 3 preguntas, una para cada uno. Quedarían solamente 2 preguntas fuera, una porque entiendo que ya está contestada y otra que va dirigida al profesor Brunner, pero que he sido incapaz de entender la letra. Por lo tanto, estoy seguro de que el profesor Brunner será tan amable de atender a la persona que ve que su pregunta no ha salido y que se la dirija posteriormente. Bien, las 3 que nos quedan ahora son, para Agnès, si te parece, educación pública, bien de consumo o derecho social garantizado, ambos bajo el criterio de calidad estandarizada. Para Xavier, dicen que es posible mantener la educación con interés público y la provisión privada. Quiero saber cómo es posible mantener el interés público con la lógica del mercado. ¿Cuándo sabes que lo privado no persigue el lucro? Entiendo que quiere decir, y sí persigue, en fin, creo que el tema está planteado. Y la tercera, para el profesor Brunner, usted propone institucionalización de los niños de 0 a 5 años como única alternativa. ¿Qué sucede con esta propuesta cuando los niños ingresan a la educación básica que no cambia sus prácticas? Con esto acabaríamos con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, obviamente también es una pregunta muy central, bien de consumo o derecho social garantizado. Yo pienso que en nuestras sociedades, que son sociedades de consumo, no podemos escapar al hecho que la educación se haya convertido en un bien de consumo, y es obviamente para venir sobre, por ejemplo, sobre la cuestión de la elección de la escuela, que muchos padres, por ejemplo, en Francia, en cual la elección de la escuela todavía no es realmente tan difundida como en Chile, por ejemplo, muchos padres dicen, pero es imposible que yo pueda elegir en todos los aspectos de mi vida, menos en el más importante, que es la escuela. Y obviamente que estamos en sistemas en los cuales no se puede responder simplemente en decir, no, es la administración que decide dónde puede ir cada nicho, sobre todo que cada vez tenemos más proveedores privados de diferentes tipos que ofrecen ese bien de consumo. Pero creo que el Estado tiene como responsabilidad, y eso tiene que ver mucho con todo lo que ha tratado de defender Xavier en sus diferentes intervenciones, el Estado tiene que defender una idea que sí, es posible que cada familia, que cada individuo considere parcialmente que la educación es un bien de consumo. El Estado tiene una responsabilidad colectiva de asegurar un derecho educativo, por ejemplo, mínimo de todo lo que un ciudadano actual en la sociedad debe poder obtener del sistema educativo. Es decir, ningún niño debe dejar la escuela sin haber obtenido, sin haber adquirido ciertos conocimientos, ciertas competencias que le permitan obtener un empleo, pero también ser un ciudadano completamente ciudadano en todos los aspectos de su existencia. Y creo que, por lo tanto, es muy importante discutir e integrar esos dos niveles. Una dimensión de consumo a la que no podemos escapar totalmente, pero una dimensión también que la educación no es un bien como otro, primero que todo porque es un bien que determina el acceso a casi todos los otros bienes, es decir, el empleo, la salud y con quién nos vamos a casar y qué tipo de vida vamos a llevar. Y muchos elementos tienen que ver con la educación, que es un bien particular en ese sentido, y también es un bien en el cual no es una adquisición mercantil, sino es un bien que no disminuye su valor porque lo repartimos cada vez mientras en más personas. Entonces tenemos que discutir también que la educación no puede ser nada más un bien posicional, sino tiene que ser un bien cualitativo que es necesario para todos. Muchas gracias. Xavier. Yo creo que he intentado en la reflexión, y creo que cada vez es más importante que distingamos, y creo que el profesor Brunner se ha encargado también de insistir en ello, provisión privada de lógica de mercado. Y tenemos realidades, y hablo en plural porque España y Chile en eso son realidades paralelas, donde la presencia del sector privado es importante. En el año 76 el PSOE introdujo en su programa la nacionalización de la escuela. En el año 77 ya lo había quitado y había asumido que tenía que coexistir y convivir con un modelo de doble titularidad, pero con el objetivo de intentar
generar esta idea de interés público y generar esas condiciones. Por lo tanto, yo lo que creo y el gran reto que tiene Chile, que creo que para mí, al menos bajo mi punto de vista, es en educación, es seguramente mantener un modelo de provisión mixta, porque va a estar y va a seguir estando. Un 56% de los niños van allí y no van a dejar de ir, quizá un porcentaje, pero no una proporción significativa, pero eliminar elementos que pueden ser extremadamente generadores de desigualdad. Y aquí hablamos de formas de financiación escolar, de financiamiento compartido, etcétera. Muchas cuestiones de este tipo que me parecen fundamentales. Un apunte final sobre el tema del interés público. Cuando insisto en interés público, tenemos que ser capaces también de romper la dicotomía de titularidad. En estos momentos hay escuela pública que es de interés público y alguna escuela pública que no es de interés público. Y en la medida, por ejemplo, que estamos asistiendo a procesos de segregación escolar y de polarización, vemos algunas escuelas públicas que practican claramente la clausura social e intentan evitar la penetración de familias que podrían bajar el nivel, generar un tipo de convivencia distinta a la tranquila y estable convivencia escolar. Por lo tanto, ¿puede existir interés público dentro del sector privado? Sí. Si pensamos, por ejemplo, en el tercer sector y en sectores distintos a la educación, pensemos en la atención a la infancia, etcétera, podríamos identificar muy fácilmente un conjunto de instituciones que son de naturaleza privada, pero claramente de interés público. En educación creo que el reto es saber, insisto, en coger el bisturí y distinguirlo una vez más. Muchas gracias. José Joaquín. Bueno, la pregunta apunta a que en realidad se necesita cambiar la formación inicial y llevar al máximo de niños posibles, particularmente de las familias de menores recursos, junto con continuar con el cambio de la educación primaria, porque si no, efectivamente podría ocurrir que si tuviese uno en un país una educación digamos, un acompañamiento y una atención temprana de altísima calidad para después terminar en una educación primaria o básica que funciona con todas las rutinas del antiguo régimen educacional, efectivamente se produce una enorme ruptura. En realidad a mí no me preocupa tanto ese problema porque todavía estamos lejos, en Chile y en el resto de América Latina, de tener una educación inicial, digamos, temprana, particularmente entre los 0 y los 3, pero luego entre los 3 y los 5 de jardines infantiles que sean de alta calidad para los niños de menores recursos. No tenemos eso. Entonces, lo primero que nos tenemos que preocupar es de mejorar ahí la calidad, porque incluso en los estudios que se han hecho en Chile está bien probado que si los niños tienen esa atención, cuando llegan a la educación primaria, con todas las limitaciones que tiene nuestra educación primaria, rinden mucho mejor. Es decir, de eso no cabe ninguna duda, pero para eso se requiere que esta formación de los primeros años sea efectivamente de calidad. Muy bien, muchísimas gracias. Desde luego el tema no se acaba ni se agota, nunca se acaban, pero yo creo que se ha cumplido sobradamente. Para mí ha sido un honor y un placer por cómo se ha producido y un honor por el alto nivel de todas las participaciones, pero creo que a quien debemos agradecer especialmente es a todos los asistentes, que también son participantes en la medida en que nos han hecho llegar las preguntas y, por lo tanto, de alguna forma aportaciones que nos han ayudado a desarrollar este debate. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.